Hombre, la oigo muy segura, estoy yo temblando. Yo estoy temblando más que usted. Entonces Pero aquí estamos. muchas gracias por acompañarnos. Va a iniciar el maestro Miguel Ángel Beltrán y ya una vez que el maestro hable, le va a dar el uso de la voz a usted, Bárbara, para que ya podamos Perfecto, empezar la maestra Madello, ¿sí? Muchísimas gracias. perfecto. A ustedes, gracias. Ya estamos listos, mi niño. Cuando tú me digas, ya estamos listos. Sí, doctora, un minuto y hago la presentación. Te lo agradecemos mucho. La Facultad de Derecho le da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a las conferencias semanales de Derecho Civil. El día de hoy con el tema Protegiendo el futuro de niñas, niños y adolescentes. Los dejo en voz del maestro Miguel Ángel Beltrán, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Muchas gracias, buenos días a todos. Estamos iniciando un programa más de nuestros ya tradicionales jueves de Derecho Civil y el día de hoy damos una bienvenida muy especial a nuestra querida alumna Bárbara Buenavad. Adelante, Bárbara, por favor. Muchas gracias, doctor Beltrán. Buenas tardes, soy su servidora, licenciada Bárbara Buenavad Alpide, y hoy tengo el privilegio de dar a ustedes la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Jueves de Derecho Civil, ya en nuestra temporada 13. El día de hoy se abordará el tema Protegiendo el futuro de niños, niñas y adolescentes. Como ustedes se dan cuenta, este tema en sí es de suma importancia y muy delicado, ya que atañe a lo más valioso que es nuestra niñez y nuestros adolescentes. En un mundo donde la tecnología y la inteligencia artificial están ganando terreno a pasos agigantados, donde las mafias, los cárteles, los delincuentes hacen de todo para embaucar, engañar y perder a nuestros niños y adolescentes, debemos, como sociedad, estar un paso adelante para proteger a nuestros tesoros más queridos. Hoy, para tratar este delicado tema, tenemos a dos grandes juristas y expositoras que nos hablarán un poco de cómo podemos defender y evitar en lo posible que nuestros infantes y adolescentes caigan en manos equivocadas. Así pues, tengo el privilegio de presentar a ustedes a nuestras expositoras y hablarles un poquito de su trayectoria profesional. Y digo un poco solamente porque su trayectoria es enorme, es impresionante y me faltaría tiempo para mencionarlas todas. Así pues, tendremos nosotros el honor de escuchar a la doctora Aide Huerta Reyes, licenciada en Derecho por la UNAM, doctora en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, doctorada en el posgrado de la FD y secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, académica también de FD. También tendremos la participación de la maestra licenciada, Amada del Carmen Gaitán Redondo, licenciada en Derecho. Estudió en la Facultad de Derecho de la UNAM
Es maestra en Ciencias de la Educación Familiar con maestría internacional de Equidad de Género, Previsión de la Violencia de Género, diplomado en Orientación Familiar, diplomado en Mediación Familiar y Penal, miembro de la primera generación de mediadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, catedrática de la Facultad de Derecho, con una antigüedad académica de 36 años, abogada postulante especializada en Derecho Familiar y Sucesorio. Fue secretaria general del Colegio de Profesores de Derecho Civil, formó parte del sistema jurídico de la UNAM, fue secretaria de Vinculación y Asuntos Jurídicos de la Facultad de Derecho, abogada de la Facultad de Derecho y abogada en el CCH Sur, entre otros muchos cargos que ha desempeñado. Así pues, y sin más preámbulos, los dejo a ustedes en manos de la doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Doctora, por favor. Muy buenos días, más bien tardes a todas, a todos, a todes. Qué gusto estar nuevamente con nosotros. Ahora me toca de este lado más que de presentación. Va a ser una plática que tendré con la maestra Amada del Carmen Gaitán, también miembro del Colegio de Profesores de Derecho Civil y encabezados, por supuesto, por el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara. La verdad, Bárbara Buen Abad, licenciada de Buen, qué gusto, qué bonita presentación. Me encantó su manera tan humana, tan linda de presentarnos. Agradezco que sea usted alumna y estoy muy orgullosa que sea alumna de la FD, de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios de la UNAM. La realidad es que estoy muy contenta y bueno, pues es un tema que como usted lo dijo y lo dijo muy bien, pues es un tema bastante preocupante, ¿no? Que hay que ir abordando, pero no sin antes darle gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, que nos hace favor, que nos está apoyando de jueves a jueves en todas las actividades del colegio, a la maestra Sara Mispalma, a la maestra Lore Redondo, muchísimas gracias, pues por todo este apoyo que nos está brindando. Y pues, maestra Amada, la realidad es que temas como estos, pues tocamos jueves a jueves y tengo entendido, porque me dijiste tras bambalinas que tenías por ahí una presentación, así es de que si te parece bien, pues vamos platicando tú y yo sobre este tema que además es muy importante, ¿no? El que nosotros podamos, pues, dicen por ahí que hay que tener atención a los niños, niñas, porque son el futuro de nuestro país o del mundo. No, no, no son el futuro. Ya estamos, ¿no? Precisamente en esta problemática que desafortunadamente, pues, como que no nos ha caído el 20. El tema que hoy nos reúne es protegiendo a los niños, niñas y adolescentes, el futuro de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, maestra, yo ya estoy hablando, pero me da muchísimo gusto compartir contigo el día de hoy esta exposición, no, esta charla, ¿no? Porque es una plática que vamos a tener tú y yo, en donde, pues vamos a ir dialogando respecto de, pues, las laminillas, bueno, los temas que estás poniendo en las laminillas, que debo decir, es autoría de la maestra Amada, porque me decía, tenemos que hacer una presentación muy bonita, es nuestro colegio, como lo dijo precisamente a la licenciada Bárbara. Nuestro colegio, qué bonito se escuchó. Entonces, te cedo el uso de la voz, amiga maestra. Querida amiga, pues la verdad es que también para mí es un honor compartir pantalla contigo. Por supuesto que agradezco al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara y el día de hoy muy especialmente porque justo estamos a punto de cumplir 6 años. 6 años en estos jueves de Derecho Civil. Nosotros comenzamos con un tema denominado el ABC de los derechos de los niños, porque comenzamos en abril. Como ustedes saben, venía la pandemia o estábamos ya en plena pandemia y nosotros como colegio pues tenemos organizado todo el semestre, tratamos de organizar todo el semestre entre actividades presenciales y presentaciones de libros. No había anteriormente Zoom ni nada de eso. Y teníamos justo un conversatorio sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes cuando viene la pandemia. Y entonces el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara me dice, ¿qué hacemos?
Y le digo, bueno, pues vamos a estrenarnos. Nos estrenamos en Zoom, también con el maestro Fernando Caín Oviedo Cruz, que estuvo con nosotros presente esa vez. Y bueno, aquí estamos después de 6 años, muy agradecida con Dios, muy agradecida con todos ustedes, con la confianza que me ha tenido Miguel Ángel Beltrán Lara, que él siempre dice adelante, ¿no? Y nos deja hacer y deshacer, y creo que esa es parte de ser líder, ¿no? Dejar que los demás hagan su parte, y aquí estamos muy contentos de estar con ustedes, muy contentos de estar, y el día de hoy invité a Bárbara de Buenavad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque, chicos, sí se puede. Sí se puede. Barbarita es un ejemplo de que sí se puede. Y fue mi alumna. Ella es licenciada en Derecho. A cualquier edad es bueno estudiar. Ella comenzó estudiando, como todos nosotros, a una buena edad, tuvo hijos, etcétera, y dejó a un lado su vida profesional por ser ama de casa. Y un día decidió que iba a terminar, y terminó con su hija. Terminaron las dos al mismo tiempo la carrera. Terminaron, se recibieron por vía de diplomado, y la verdad es que Bárbara lo tenía que decir en público. Estoy muy orgullosa de ti, y te lo he dicho muchas veces. Eres ejemplo para todos nosotros de que sí se puede y que tenemos que seguir adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Y el día de hoy, pues obviamente volviendo a hablar de ese proteger el futuro de niños, niñas y adolescentes, cuando nos tocó saber de qué tema íbamos a hablar, pues por supuesto que tanto la maestra Yadira Aide Huerta Reyes como yo, que tenemos, ambas somos especialistas en protección de niños, niñas y adolescentes por la infinidad de cursos que hemos tomado, incluso juntas, afortunadamente, y que la vida nos tiene juntas, y la verdad es que somos como dicen por ahí que uña y mugre. Yo digo que somos mugre y mugre. Lo que no se le ocurre a la una, se le ocurre a la otra, pero aquí estamos las dos trabajando. Y fíjense, yo creo que sí es bien importante que nosotros consideremos, como bien decía la maestra Yadi, que tendríamos que estar pensando en nuestros niños, porque aquí están, no son nuestro futuro, son nuestro ahora. Los niños, niñas y adolescentes en México representan el 39.135.901 personas en el país, que es el 29.8% de la población. Y esta parte tendríamos que verla, porque obviamente, pues no es que tengamos que atender a una gran población en relación a lo que ahora son los adultos mayores, por ejemplo, porque ya dicen que ese triángulo, ese cono se está poniendo al revés. Antes eran muchos niños a los que había que atender, ahora son menos niños a los que tenemos que atender, y de todos modos, tristemente, ¿no es así, maestra? No los atendemos. Esa es Así es. nuestra triste realidad. Así es, y fíjate que ahorita como lo estás comentando, pues las violencias generadas, porque no podemos hablar solo de la violencia, ¿no? Son las violencias generadas en contra de las niñas, niños, adolescentes, pues ha sido un problema abordado por un número indeterminado de expertas, de expertos en distintas ramas, ¿no? Tanto jurídicas como pues de otras diversas ciencias como la psicología, la sociología, la medicina, de manera tanto nacional como internacional. Y fíjate que voy a empezar por el final porque de repente me preguntan, bueno, y hay, ¿qué autores, no? Tú nos puedes recomendar para que aborden estos temas. Bueno, pues en nuestra facultad, por citar solo algunos grandes juristas, porque hay muchísimos y me voy a quedar corta, por supuesto, pero las que ahorita mismo tengo en mente, pues es la autora Eva Leonor Cárdenas Miranda, que por supuesto ha abordado los temas de las infancias, tanto de manera nacional como de manera internacional, en donde nosotros podemos visibilizar estos derechos ahorita y a razón de la lámina que tú estás poniendo. También la doctora Karina Gómez Frode, que también es una excelente procesalista, pero además tiene una aportación increíble en materia de mediación
Y actualmente, como sabemos, pues es la titular del Tribunal Universitario y está poniendo en marcha muchos programas en donde pues el acercamiento con los jóvenes universitarios pues se deja ver, ¿no? La doctora María Teresa Ambrosio Morales, quien se ha preocupado por la erradicación de las violencias en contra de cualquier ser humano, incluso en contra de las violencias de los seres vivos sintientes, que también es muy importante porque desde ahí se detona, ¿no? Aquellas familias que son familias interespecie en donde hay pues pues sí, un ser vivo, un perrito, es que no quiero decir animal, maestra amada, ¿no? Mascota, no, porque obviamente puedo herir ciertas susceptibilidades. Hay quienes los consideran parte de sus familias, entonces son seres vivos sintientes. Y desde ahí se puede detonar la violencia, ¿no? Cuando ves maltrato a estos seres vivos sintientes, bueno, seguramente hay maltrato a los niños, niñas, a los adolescentes, que va, pues como dice Johan Galtung, en incremento y pues, en escalada este tipo de violencia. La doctora Eugenia Paola Carmona Díaz de León, quien también tiene una línea de derechos humanos y para la protección a la infancia, pues es fundamental porque como lo vamos a ver más adelante, les tengo un secreto, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes también son personas y también gozan de dignidad humana, cuestión que pues desafortunadamente dejamos de lado. La doctora María Elisa Franco Martín del Campo, que igual que la doctora Paola, pues va muy, muy de la mano. Te tendré yo así que hacer un comentario, maestra, ahorita que dijiste mugre y mugre, mejor cámbialo por uña y uña, ¿no? Bueno, Es más mejor, ¿no? Igual, la doctora María Elisa Franco Martín del Campo, pues va cuerpo a cuerpo trabajando con UNICEF, sobre todo en estos temas de protección a los niños, niñas no se cansan, obviamente, en atención a la Agenda 2030 que se debe de manejar y se debe de atender por parte de nuestro país. Y pues no puedo olvidar a la doctora Nuria González Martín, quien con su expertise en mediación internacional, pues hace una aportación a conflictos que puedan resolverse en materia de sustracción internacional, retención internacional y por supuesto las restituciones que nosotros podemos llevar a cabo. Entonces, pues no acabamos, la Facultad de Derecho es un racimo, ¿no? Bueno, tendría yo que citar a más personas, pero son los que ahorita se me vinieron a la mente, es un racimo de expertos que nos hemos enfocado al análisis, estudio, pero sobre todo y más importante, maestra amada, como lo dice la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a establecer realmente una igualdad sustantiva. Esto es, que efectivamente haya una práctica real, efectiva y eficaz para la protección de los niños, niñas y adolescentes. Eso es lo que nosotros debemos hacer porque pues se puede quedar en el papel, pero el papel pues es eso, ¿no? Papel mojado. Ahí nomás está y quien quiere lo lee, quien no. Y entonces pues nosotros lo que tenemos que hacer es poner en práctica todos y cada uno de nuestros conocimientos, aportaciones, lucha para erradicar estas violaciones a los derechos humanos que en cuanto a niños, niñas y adolescentes, pues cada vez se ve más visibilizada la violencia, ¿no? Dice, vuelvo a citar al maestro Johan Galtung, la violencia pues es en tres tipos, ¿no? La directa, la estructural y la cultural, y lo dijiste muy bien hace un momento. O sea, está constantemente, culturalmente, estamos violando los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y pues no podemos nosotros pues tener los ojos vendados ante todas estas carencias de tipo social, como lo dice el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, en donde pues empezamos por la carencia de alimentos, maestra amada, ¿no? Tú sabes cuántos juicios en materia de alimentos se llevan en tribunales, no en Ciudad de México, a nivel nacional, ¿no? En donde pues es un deber, yo siempre he dicho que es más bien señalar un deber y no este, una obligación como lo marcan algunos en donde pues nosotros tendríamos que tener muy en cuenta, por supuesto, que esta posibilidad de brindarles todo lo necesario a los niños, niñas y adolescentes para su sano desarrollo, pues es indispensable, ¿no? El rezago educativo forma también parte de esta crisis o de esta carencia social, de esta carencia sistemática. La seguridad social, por supuesto, que desafortunadamente, pues nosotros vemos constantemente que no la tienen los niños, niñas, adolescentes, tampoco la tienen los adultos, pero bueno, ahorita estamos enfocados más en la niñez, en la infancia. La vivienda, ¿no? La carencia de vivienda, en donde pues también
se ven mermados pues los servicios básicos, ¿no? Los servicios básicos de luz, drenaje, agua potable, en donde, bueno, tendríamos que poner más énfasis, tanto desde la familia, maestra amada, que es el tema que nosotros damos en la facultad, entre otros, como en las comunidades, como en las escuelas, como a nivel estatal, como a través de políticas públicas, en donde pues, como está ahorita mencionándose, ya te doy el uso de la voz, el derecho a la vida, pues qué triste, ¿no? Que cada vez hay más homicidios en contra de nuestra infancia, porque pues todavía, me parece, salvo tu mejor opinión, seguimos cosificando a los niños, niñas y adolescentes porque pues pensamos que son propiedad de los papás y los papás sabrán qué hacer con ellos, ¿no? Y si vemos que hay maltrato por parte de los progenitores, pues nos abstenemos de intervenir, pues porque no son nuestros hijos, son hijos de ellos. Entonces, ellos sabrán cómo los maleducan o educan, ¿no? Y es ahí en donde permitimos estas violencias, ¿no, maestra? Sí, definitivamente. La verdad es que la idea de traerles números es para que les quede bien claro en dónde están nuestros niños, qué es lo que está sucediendo con ellos. Y ya decíamos que, bueno, lo que es la protección a los derechos de los niños está en crisis y vamos a comenzar a hablar de los derechos más importantes, porque la verdad es que, como dice la maestra, no nos daría tiempo de abordarlos todos y en muchos casos no encontramos datos, porque acuérdense que adicionalmente, tristemente, muchos datos cuando son escandalosos los silenciamos. Eso también tendríamos que considerarlo. Fíjense, en homicidios de 2015 a 2025 tenemos más de 26,000 casos de homicidios. Tenemos en el caso de feminicidios, 501 feminicidios solamente durante 2025, de los que solamente han sido investigados como feminicidio 58. Y todos los demás, ahí están, dormidos. Y estamos hablando de niñas, estamos hablando de niños, o sea, no tendríamos que pasar esto por alto. En cuestión maestra del derecho de igualdad, ¿no? Tenemos discriminación y no pusimos todo, discriminación por género, tenemos trata de personas, discriminación por género. Bueno, podemos hablar, por ejemplo, del matrimonio infantil. 1 de cada 5 mujeres se unió o se casó antes de los 18 años. Es un número excesivo. En cuestión de trata de personas, y en este caso de trata de niños, niñas y adolescentes, tenemos 492 víctimas, y esas son las que están reconocidas, son las que están documentadas, no son todas. Tendríamos que hacer esa aclaración, y nada más de enero a abril de 2025. Y la parte más triste de toda, que es lo que nos ha llevado a hablar de esto, el adultocentrismo del que ya hablabas, Yadi, ¿no? En donde se está limitando la participación de los niños porque tú no sabes, tú no puedes, tú no conoces, tú cállate, permanece callado, ¿no? Ignoran las necesidades, descalifican las opiniones, las emociones y normalizan la violencia en la crianza. Todavía estamos en esa parte. Qué triste es que tus propios padres no te escuchen, no te entiendan, no sepan qué es lo que sientes, qué es lo que necesitas, porque eso es lo que nos está haciendo falta. Padres que realmente estén dedicados a sus hijos. Aquellos que no los tienen ya los tendrán, y tendrán que ser lo más importante de su vida, porque eso es lo que deben ser para nosotros. Maestra, no sé si te acuerdas, bueno, cuando impartimos historia en derecho familiar, pues obviamente hablamos de la época precolombina y qué importantes eran los niños, ¿no? Y cómo los comparábamos con una pluma de quetzal o con una gema, lo más precioso, lo más hermoso. Y yo los invito a que se den a la tarea de buscar todos, de todo lo que se habla de esa cultura precolombina, y cómo se cuidaba al niño, cuál era el cuidado que se tenía, cuáles eran los consejos que se les daban, en qué forma tan hermosa se hablaba, no solamente del niño, sino de la maternidad. Tendríamos que tenerlo bien claro, ¿no es así, maestra?
Sí, por supuesto. Y fíjate que ahorita que estoy también releyendo esta diapositiva que nos estás haciendo favor de compartir, igualdad dice, y estás hablando de la discriminación por género, particularmente el matrimonio infantil. Sí debo de hacer una aclaración bien importante. En México está prohibido el matrimonio infantil entre menores de edad y con menores de edad desde el 2016. O sea, desde antes, ¿no? Debió de haberse considerado, pero bueno, ya nos llegó un poquito tarde, pero está prohibido. Algunos van a ver, algunos operadores jurídicos, estudiantes, van a ver algunas disposiciones en donde digan, ¿no? Todavía que necesitan el consentimiento de los que ejercen la patria potestad, pero esto pues es por una falta legislativa de total observancia, ¿no? En donde hay que erradicar estas hipótesis legales que por supuesto ya no deben de permitirse en cuanto a la ley, lo estoy señalando, ¿no? Para que no demos una mala información. Sí se lleva a cabo el matrimonio infantil, como lo está señalando la maestra Amada en estas porcentajes, ¿no? Pero por una cuestión de usos y costumbres, en donde, bueno, pues el Estado mexicano está reconociendo usos y costumbres y usos que no perjudiquen la dignidad humana, que no vaya en contra de los derechos humanos y que por supuesto no vaya en contra de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, por un lado, sí está erradicada de la ley el matrimonio entre niños, niñas y adolescentes o con niños, niñas y adolescentes, pero pues por desgracia en la práctica, por estos malos usos que no hemos podido erradicar estas idiosincrasias o esta cultura, violencia cultural en donde pues todavía en algunas entidades de nuestro territorio, de nuestro país, que es hermoso, pero que se llevan a cabo estas prácticas en donde el papá, la misma mamá, biológicos cambian a su niño, a su niña, pues por una botella de mezcal, por un burro, por un caballo, es decir, se llevan a cabo todas estas malas prácticas, ¿no? Y por eso lo tengo que aclarar, porque, bueno, hay que respetar los usos y costumbres, sí, pero vuelvo a repetir, siempre y cuando no vayan en contra de la dignidad humana de las personas. Y como lo dije en un inicio, niños, niñas y adolescentes son personas, tienen dignidad humana, eso es todavía una concepción que nos ha costado mucho, mucho trabajo de aceptar, de concientizar entre los progenitores, porque todavía con esta figura mal llamada, diría la doctora Elba, Contreras, no, Contreras, me va a regañar, el Leonor Cárdenas, diría mi maestra, hombre, es que ya no tendríamos que hablar de patria potestad, ¿no? Sino de responsabilidad parental. Yo creo que sí, y yo creo que sí, tendríamos que estar constantemente desde la academia, los abogados postulantes, en cualquier área en donde se hable precisamente de este conjunto de deberes y de obligaciones que se tiene para con los hijos, para con las hijas, sí estar diciéndoles que son eso, descendientes, que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que amar, ¿no? Que hay que, pues, digamos que incluir en todas nuestras actividades con convivencia, ¿no, maestra Amada? Y no nada más, pues, pensando que, pues, yo puedo hacer lo que yo quiera con ellos. Por eso prendemos la televisión y, por desgracia, una mamá ya le dio muerte a un bebé, otra mamá ya está haciendo uso de la imagen de sus niños. Otro papá, digo, no quiero ser nada más mamás, ¿no? Progenitores en general, con esta falta pues de conciencia, de concientización, pues hacen un mal uso de sus hijos como si fueran cosas, ¿no? Y son sujetos, son personas que insisto, tenemos que seguir, trabaje y trabaje, ¿verdad, maestra Amada? En estas cuestiones de concientizar, de que reflexionemos que son parte de nuestra familia, que son parte de la sociedad, pero que además la familia como este constructo, ¿no? En donde se forman seres humanos, pues tenemos que poner muchísima atención. Te dejo el uso de la voz, maestra. No, maestra, al contrario, gracias. También tenemos el derecho a la identidad. Existe increíblemente, en la ciudad pues no es normal, pero en los estados es común esa falta de registro del nacimiento. 6 de cada 6 niños no están registrados y por ende ni siquiera pueden asistir a la escuela. No tienen servicios de salud, no tienen identidad propiamente dicha, ¿no? Y esto pues les trae consecuencias a largo plazo. Volvemos a hablar de los padres y aquí vamos a volver a poner, maestra querida, y lo habías comentado hace un momento, el dedo en la llaga, ¿no? Sustracción
o retención ilícita. Creo que habría que decirles a nuestros padres, dejen de agarrarse a niñazos, dejen de utilizar a sus hijos como armas en contra del otro adulto y pónganse a pensar en ellos, porque son los propios padres quienes sustraen a los hijos de aquel que tiene la guardia y custodia, sí, o aquel que tiene la guardia y custodia también puede llegar a sustraer a sus hijos para evitarles el régimen de visitas y convivencias, que es un derecho del hijo y no del padre. Es una obligación para los padres, es un derecho para los niños. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero qué importante, maestra, es esto y obviamente pues ver que existe tráfico de menores. Y no solamente de menores, sino incluso tráfico de órganos. Yo me acuerdo, maestra, ya desde el niño Gerber, ¿no? En donde creo que Barbarita se debe en donde el niño fue el primer niño que fue sustraído, ¿no? Que fue raptado y lo que hubo aquí fue tráfico de órganos. Entonces, qué triste es que esto esté sucediendo, ¿no? Maestra, por favor. Fíjate que en este tema que es tan delicado, todavía el que estaba antes, maestra amada, el de sustracción, antes de que me pases la minilla, fíjate que ese tema de sustracción, pues sí habría que establecer ciertas definiciones, porque lo dices muy bien, ¿no? O sea, se trata de proteger el futuro de nuestros niños, de nuestras niñas adolescentes. Hablar de sustracción es muy distinto a hablar de retención ilícita y por supuesto la figura que nosotros ocupamos en materia legal es la restitución, ¿no? Restitución de estos niños, niñas y adolescentes. Ahí tendríamos que echar ojo, obviamente, estudiar las convenciones, la Convención de la Haya, ¿no? La Convención Interamericana para saber cuándo procede, cuándo no, esta restitución internacional de niños, niñas y adolescentes o la restitución nacional, dependiendo de donde nosotros estemos. Pero sí hay que aclarar una cosa. Hay cuestiones en materia de sustracción o de retención ilícita en donde los progenitores, uno de los dos, sobre todo como comentas tú, quien no es el progenitor guardián, es decir, el otro que solamente tiene las convivencias, pues dice, pues yo me lo llevo, ¿no? A veces con engaños, que es esta parte de la retención ilícita. Dame tu autorización, voy a ir de vacaciones y ya me quedo por allá, ¿no? Esa es la retención. Y la sustracción es cuando, pues sí, aunque yo no tengo la guardia y custodia, solamente el derecho de convivencias, pues veo dónde anda, voy por ellos a la escuela y me los llevo, ¿no? Aquí la cuestión que es, digamos, el punto angular en materia de protección de niños y niñas es que efectivamente cuando sucede esto, dice la maestra, una jurista española que me gustó mucho su punto de vista, Mariana Hers, dice esta jurista, bueno, es que generamos síndromes en estos niños, niñas, adolescentes que son sustraídos o que son retenidos ilegalmente. No es tanto el acto ilícito que se comete, que es otra cuestión que hay que analizar y por supuesto llevar a cabo a través de la restitución, sino que se generan síndromes de estrés, síndromes de ansiedad, de pérdida de confianza, de baja autoestima, de dificultades para involucrarse en relaciones personales, de problemas de aprendizaje, de problemas de conducta, de perturbación del sueño, de hostilidad hacia la nacionalidad y costumbres del sustractor. Entonces, no es poca cosa lo que se lleva a cabo en contra de este grupo, ¿no? De niños, niñas y adolescentes, porque a veces lo piensan, maestra amada, y se les hace como muy fácil decir, bueno, pues me lo llevo, ¿no? Y a ver cómo le hace el otro progenitor, pensando en hacerle daño quizás al otro progenitor. No digo que sea la generalidad porque hay casos, por supuesto, en donde la salida se da por violencia intrafamiliar y ahí inclusive el mismo niño o la niña dice, bueno, mamá, papá, pues vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Pero la mayor parte de estas situaciones no se ponen a pensar en los efectos que acabo de mencionar, que les generan a los niños, niñas y adolescentes y que por supuesto están perturbando no solo ese momento de niñez, no solo ese momento de adolescencia, sino cuando crezcan, con qué traumas, con qué frustraciones, ¿no? Crece esta persona, este adulto, al saber, bueno, pues es que yo ya no vi a mi papá, yo ya no vi a mi mamá por culpa de este sustractor, ¿no? Le hace, dependiendo del caso,
y porque pues ya no pude, ya me obstaculizó, como dijiste hace un momento, el derecho de convivencias, que es mío, no del progenitor conviviente. ¿Estás de acuerdo, maestra? Y maestra, totalmente de acuerdo y tendríamos que pensar que a final de cuentas nuestros niños tienen derecho a vivir en familia. Y no solamente eso, sino a convivir con ambos progenitores. Porque yo les digo a mis alumnos en familiar, el ser humano camina con dos piernas, ¿no? Nacemos con dos piernas. A veces la vida nos quita una y entonces si nos lastima, vamos a cojear, pero si nos las cortan, probablemente nos vayamos a caer. Y eso sucede psicoemocionalmente con nuestros niños que no tienen esa posibilidad de tener a papá y a mamá. Por eso es que tenemos que reflexionar como padres, como adultos, qué es lo que estamos haciendo y resolver como adultos nuestros conflictos y no meter a nuestros niños en esto, porque lo único que estamos haciendo, como bien lo dices, maestra, es maltratándolos a ellos. Y desgraciadamente, hablando de familia, es en la familia donde más violaciones existen de los derechos de los niños. En cuestión de violencia física, y nada más para que lo veamos, es lo que está, y vuelvo a recalcar, lo que está documentado, ¿sí? 20,435 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por violencia familiar en el país. No, violencia familiar en el país. Esto implica un 590,1% con respecto al observado en 2010, con una reducción mínima de punto y uno y tantos en 2023 y 2024. Pero de todos modos, esto es excesivo. Ya tendríamos que pensar, maestra, ¿qué es lo que estamos haciendo como familia? Y eso es violencia física, violencia psicoemocional que va a dejar marcados. Si yo me caigo, si a mí me pegas aquí en este momento, si tú me lastimas, me va a quedar una cicatriz. Yo tengo cicatrices de niñas porque fui una niña inquieta, ¿no? Sí, tengo muchas cicatrices en rodillas, en los codos, en todo. Pero ¿saben cuáles son las peores cicatrices? Las del alma. Esas no sanan, esas no se curan, esas quedan para siempre. No lastimemos a nuestros hijos. Esa es la razón por la que hoy, tanto mi maestra Yadi como yo, estemos aquí. Queremos que cambien la forma en que están viendo a sus hijos. Sus hijos son, como bien lo decía también la maestra Yadi, son seres humanos completos, no son cerecitos. Son seres humanos completos que están en desarrollo. Y ese desarrollo a cabalidad depende de nosotros adultos. Entonces tenemos que estar realmente obligados a hacerlos que vivan una vida digna, una vida plena, ¿sí? Porque adicionalmente nos damos al lujo, y allí le voy a ceder el uso de la voz a mi maestra querida Yadi Huerta, en cuanto al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren, por ejemplo, disciplina violenta. Y eso es lo menos. Maestra, por favor. Eso es lo menos, porque hay tablas, hay estudios relacionados con los tipos de violencia. Tú ahorita estás poniendo dos: violencia física, violencia psicoemocional, está la violencia sexual, la negligencia, que también es violencia, ¿no? Las prácticas perjudiciales, actos de represalia. Es decir, nosotros hablamos de violencias y cuando preguntamos, bueno, a ver, dame dos tipos de violencia física. Bueno, el típico es como decía licenciada Bárbara, el pellizquito de monjita, ¿no? El pellizquito, algunos que sí, la bofetada, que pues tampoco decían por ahí, he escuchado muchos, una bofetada a tiempo es buena, híjole, a ver que te la den a ti, ¿no? No creo que sea tan buena, yo creo que la comunicación es lo mejor que puede existir. Abofetear, amarrar. ¿Cuántas personas, pues quizás porque no cuentan con una red familiar o quizás pues porque se les hace sencillo
van a trabajar, no tienen quien les cuide a sus niños, a sus niñas, y los amarran al pie de la cama, los amarran, salen en noticias. Desafortunadamente, maestra amada, pues ojalá fueran cuestiones que uno inventa, ¿no? Y que sueña nada más para justificar una plática como la que tenemos. Desgraciadamente no, desgraciadamente se da en la cotidianidad. Basta ir a fiscalía, por lo menos en Ciudad de México, ya no digo de todas y cada una de las entidades federativas, y nosotros sabemos que pues la práctica de este tipo de violencia física pues se da constantemente, desafortunadamente. Arañar, arrastrar, asfixiar, encerrar, dar puntapiés, golpear, lapidar, morder, digamos quemar, ¿no? Jalar de las orejas, de las patillas. Antes yo me acuerdo que en los colegios pues era de no vienes saciado o las uñas, ¿no? Ponían, nos decían, porque a mí me tocó ver, a mí me tocó ver que ponían el puño, les decía a los maestros, a los niños, a las niñas, pon la manita así, ¿no? Como un puñito y con el reglazo en los dedos. Hombre, pues qué falta qué falta, ¿no? Iba a decir algo, pero estoy al aire. La violencia sexual, por supuesto, explotar, esclavizar, exponer a pornografía, eh, intentar introducir cualquier cosa en el cuerpo de un niño o una niña, bueno, pues esos son cuestiones que nosotros tenemos que denunciar, pero tenemos que erradicar, pero tenemos que concientizar de que este tipo de violencias pues no es deseable en una persona adulta, muchísimo menos, ¿verdad? En un niño adolescente. Acosar, amenazar, apodar, es muy fácil apodar. Yo siempre he estado en contra de los apodos, porque pues por algo se quiebran la cabeza los papás, ¿no? Las mamás y te vas a llamar Yadira para que luego me digan como quieran, pues no, no, hay que llamarnos, a menos que la persona en sí diga, bueno, a mí me gusta, como luego te digo a ti, maestra amada, le digo al maestro Miguel, pues no, hombre, no me digas Yadira, ¿no? Yadira me dice mi mamá cuando está enojada, dime Yadi. Ah, bueno, entonces, pero porque lo permite la misma persona. No es dable y tampoco está bien que se les pongan sobrenombres, motes, ¿no? Hace un momento antes de conectarme para esta sesión, veía yo en las noticias que las relaciones más duraderas entre pareja son las que tienen buen humor. Y preguntaban, dentro del buen humor también es dable que se burlen entre sí. Y algunos decían, bueno, pues si me puedo burlar de mi pareja, ¿por qué no? Yo creo que no. Yo creo que las burlas entre pares, ¿no? Entre personas que se quieren, no son dables. Eso de, ay, no seas tontita, o ay, qué gordito, o no, porque faltamos al respeto a la persona, ¿no? Si la persona le gusta que le digan, dime flaco, dime como quiera, bueno, pero lo está autorizando la persona. Si no, no se puede uno estar burlando. O sea, este tipo de violencias tenemos por ahí, para quienes quieran consultarlo, hay varios cuadros en internet y ahorita con estas facilidades estamos en clase y uno dice algo, maestra amada, y pues tú te das cuenta que inmediatamente buscan. No es cierto, maestra, acá dice esto, maestra. Entonces hay que actualizarnos, hay que seguirnos preparando para que no nos digan que no. Y lo pueden buscar en internet, hay cuadros, más de 98 tipos de violencias en contra de niños, niñas y adolescentes. Y pues algunos cuando preguntamos, a ver, dime 10, pues se quedan en 3, en 4, ¿no? Hay muchísimos tipos de violencias que desafortunadamente se siguen dando. Entonces, sí tenemos mucho que hacer, maestra amada, todo el tiempo, desde obviamente pues, nuestro campo, que sería la academia, pero también en esta igualdad sustantiva de la que hablé hace un momento, también en la práctica y desde nuestras casas y en la comunidad y en las escuelas y en donde nos paremos, para que efectivamente nosotros tratemos de ir erradicando. Ojalá podría decirte para desaparecer la violencia, pero bueno, las malas costumbres casi cuestan más trabajo, ¿no? Que aprender buenos hábitos. Entonces, pero sí podemos ir, obviamente, luchando porque esto vaya mermando, ¿no? Y el buen juez por su casa empieza. Tenemos que Así es. comenzar por amar a nuestros hijos, infinitamente. Y amar también implica poner límites. Hago la aclaración. Y los niños tienen derechos, sí, pero también tienen obligaciones y hay que enseñarlos a que las cumplan. Por eso existen esos límites. Y fíjate, maestra, también, y aquí es una llamada de atención a nuestro Estado mexicano, que tenemos varias llamadas de atención en cuestión de violación de niños, niñas y adolescentes, en cuestión de salud y seguridad social. El acceso a servicios médicos es grave. El deterioro es crítico. Tenemos un 42.3% de carencia de servicios médicos.
hacia los niños. Muchos de nuestros niños con cáncer han muerto porque no se les da la atención debida y porque no existen medicamentos. Es vergonzoso, es penoso que esto esté sucediendo. Se están afectando a más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes. Y si hablamos de carencia de seguridad social, maestra, y déjame decirte, aquí puse yo mi nota, sí, ante la desaparición del Seguro Popular y el INSABI. O sea, nada más para que vean cuán grave es la situación y cómo nuestro Estado, y estoy levantando la voz, sí lo estoy haciendo en nombre de esos niños, niñas y adolescentes que han muerto, me han tocado cercanos, que han muerto de cáncer porque no se les ha podido dar seguimiento. Eso es muy triste. Pero también tenemos carencia de seguridad social. 55.6% de la población carece de seguridad social y esa población tiene niños y obviamente eso implica que hay muchísimos más niños que tienen esa carencia. Se dice que aproximadamente 20.1 millones de niños no tienen seguridad social. Entonces esa parte, maestra, también tendríamos que estarla viendo. ¿No es así? Pues claro, bueno, obviamente no nada más es culpa, ¿no? Del gobierno, que también tiene su culpa, ¿no? En esta Agenda 2030 que nosotros estábamos mencionando al inicio, uno de los 17 objetivos que tiene esta agenda, pues por supuesto es, digamos que la salud y el bienestar. Yo diría el bienestar integral, pero bueno, yo creo que por supuesto que quienes elaboraron esta agenda, pues supieron que ya era demasiado pedir, entonces nada más era por lo menos salud, por lo menos agendaron en uno de estos 17 puntos salud y bienestar. Y esto pues ha sido una cuestión que pues más que digamos, nos ha quedado a deber, ¿no? También están las políticas públicas, pero también el cuidado, por supuesto, porque la salud no nada más es la salud física, es la salud mental, es esta posibilidad de que nuestros niños, niñas y adolescentes pues cuenten con un apoyo, cuenten con un apego emocional, ¿no? Que efectivamente quienes estén a cargo de ellos, a cargo de su cuidado, porque no nada más puedo decir papás y mamás, están los abuelos maternos, paternos, los tíos, sobrinos, es decir, la red familiar que puede llegar a tener a su cargo y por qué no también los cuidadores, ¿no? Aquellas personas que se contratan como nanas, que se contratan como trabajadoras dentro de nuestras casas, pues todos estamos obligados a tener en mente esta seguridad, esta salud que se requiere precisamente para que un ser humano crezca en óptimas condiciones. Y la salud, pues puede ser sí física, como lo estabas mencionando, pero me parece que tiene que ir concatenada sí o sí con la salud mental, con la salud emocional, para que podamos hablar sí de un desarrollo integral de ser humano, porque pues puedes tener quizás las herramientas necesarias para obtener pues los servicios básicos de salud, ¿no? Del gobierno, que el gobierno imparte, pero quizás no tienes una buena alimentación en tu casa, quizás no te hacen caso, ¿no? Una indiferencia, la ley del hielo, ¿a quién no lastima, ¿no? Si me deja de hablar la licenciada Bárbara, si va a decir, bueno, ¿qué le hice? ¿Por qué no me habla? ¿Me voy a sentir mal? Entonces, claro que esta salud integral, pues forma parte del sano desarrollo de cualquier individuo, particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Porque como lo habíamos dicho hace un momento, así como viven, así van a crecer. Y desgraciadamente, entonces, y nosotros tenemos muchos ejemplos, problemas de salud mental que vienen ya desde la niñez y de la adolescencia que han traído consecuencias. Pero tú dime si un niño, porque la inventiva para corregir a los niños va en aumento. Tuvimos un ejemplo de un niño al que metieron en un tinaco de agua. O sea, cosas ya totalmente inauditas. ¿Ustedes qué clase de salud mental creen que va a tener ese pobre niño? ¿No? O sea, de nada más para que lo consideremos. Y Yadi, también entra esta parte de la educación. Afortunadamente ya estamos así de brincar esa parte del analfabetismo. Pero analfabetismo, acuérdense que nada más es saber leer y escribir, ¿no? Escribir, diría mi papá, pero nos falta mucho todavía por hacer. Sin embargo, tendríamos que ver que cuando esos niños no tienen los recursos
los recursos económicos, el tener un padre que esté atrás de ellos, que cumpla con sus obligaciones de crianza, que les ayude, que los acompañe a cumplir con esta cuestión escolar, con la cuestión educativa, pues va a ver lo que hay en la actualidad. 651,762 niños han desertado en nivel medio superior. 275,904 secundaria y 666,553 niños a nivel primaria. Esto implica casi 1 millón de niños nada más en el periodo lectivo 2024-2025. Nada más es un solo año, un solo ciclo escolar. Entonces tendríamos que pensar, y nosotros también como académicos, ¿qué es lo que estamos haciendo mal para que nuestros niños estén desertando en esa labor que tienen de estudiar? Porque jóvenes, solamente estudiar nos va a sacar adelante. Entonces pongan todo su empeño para seguir adelante. Ya no hablé me estoy riendo porque yo les digo a mis niños de la universidad, porque también a final de cuentas el desarrollo total de un ser humano está comprobado, se da entre los 25 y los 27 años. Así es que todavía tenemos niños, ¿no es así, maestra Yadi? Sí, fíjate que, y hay que apostarle, ¿no? Siempre a la educación, es lo que siempre hemos señalado. Bueno, nuestra directora en la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, constantemente, a ver, preparándose, ¿no? Nos está constantemente como académicos, inclusive, bueno, ¿qué cursos han tomado? A ver, actualícense y nos están mandando curso y curso y curso y ya no sabe uno por dónde, ¿no? Pero eso es extraordinario porque efectivamente, pues nos estamos preparando. Nadie, dice por ahí el maestro Andrés Linares, nadie sabe tanto que no pueda enseñar ni tampoco que no pueda aprender, ¿no? Entonces, constantemente, pues si la vida nos enseña tanto, pues hay que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, hay otra frase que me gusta mucho, maestra amada, de Noam Chomsky, que dice que el propósito de la educación es mostrar a la gente cómo aprender por sí mismos. Y yo creo que tiene toda la razón. O sea, no podemos nosotros, porque ya pasaron esas épocas, afortunadamente, de postrarnos frente al grupo, ¿no? Y estarles diciendo, esto es así, esto es asado, apréndanse. Sí, hay conceptos que como operadores jurídicos pues debemos de manejar, pero hay que asimilarlos, hay que entenderlos, hay que leer, hay que constantemente estarnos reeducando, leyendo, y no nada más de cuestiones jurídicas, sino de otras cuestiones que nos gusten, ¿no? Yo escucho de repente al maestro Miguel Ángel Beltrán y dice, a mí me gusta la historia. Y digo, ok, pues entonces, a ver, cuéntame, ¿no? ¿Qué parte de la historia? Historia de México, historia del mundo mundial. Tenemos nosotros que tener una apertura, ¿no? Como decía el maestro Ignacio Burgoa, Amada, pues es que un abogado, un operador jurídico, tiene que tener una cultura universal, no nada más aprendernos lo que dicen nuestras leyes, sino nada más nuestra materia en específico. Entonces, sí, creo que hay muchísimas frases que podríamos citar. La educación se adquiere en la casa, la enseñanza se adquiere en las escuelas. Claro, también, ¿no? Porque la educación conlleva valores, conlleva principios, que si no se los damos como parte de la red familiar de la cual formamos, pues vamos a salir a la calle deficientes, ¿no? Con esas carencias, cojos, ¿no? Al no poder nosotros visibilizar lo que está bien, lo que está mal, y obviamente poder nosotros tomar decisiones, que es lo que nos hace únicos, ¿no? Que es lo que nos forma el carácter. La ética es eso, la forjación de carácter. Y es precisamente como nosotros tenemos, dice la maestra de la Cortina, pues este deber de acompañamiento en esta educación para forjar el carácter de un ser humano, ¿no, maestra? Así es, exactamente. Y fíjate, hace un momento hablabas de alimentación y los primeros que violan ese derecho de los niños son los padres cuando incumplen con la obligación alimentaria, porque hay violencia económica, daño psicoemocional. Y yo les pongo, hablando de la pirámide de Maslow, ¿cómo es que un niño va a llegar a esa punta de sentirse totalmente autorrealizado cuando no tiene cubiertas sus necesidades básicas, como lo es la comida, la habitación, el vestido, la educación, los servicios médicos? Realmente creo que estamos fallando como padres y tendríamos que volver
a hacer yo, o también les digo a mis alumnos, ¿a poco hay obligaciones alimentarias para los pájaros o alguien tiene que decirle al pájaro, oye, tienes que alimentar a tu polluelo? No, son deberes morales que tendríamos que volver a retomar como familia y comenzar a cumplir. Realmente es absurdo y ridículo y por eso lo puse. Solamente hay inscritos 1,547 deudores morosos alimentarios y que obviamente no es ese número, nada más. Realmente los que están ahí muchas veces es porque están más castigados, más que haber incumplido con la obligación alimentaria. Pero de todos modos, inscribirlos no les va a dar comida. Tendríamos que buscar otros medios. En Alemania, por poner un ejemplo, si un niño no tiene para comer, el gobierno alemán se encarga de ese niño no solamente de comer, sino para cumplir todas sus necesidades básicas y donde encuentre al deudor alimentario, allí se va a cobrar. Entonces, esa parte tendríamos que estarla viendo. Y tú hablabas de desnutrición y hablabas de obesidad. Bueno, pues aquí tenemos los números, ¿no? Y entonces 1 de cada 8 niños, niñas y adolescentes presentan talla baja por desnutrición crónica. Y no solamente porque no tengan esa capacidad económica, sino porque los padres en general, y hablo de hombres y mujeres, ya nos están ocupando de darles a los niños una alimentación sana. Y preferimos tenerlos, por ejemplo, con chatarra, y entonces 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes tienen obesidad y cerca del 40% de los adolescentes tienen sobrepeso, ¿no? Somos el país número 1 en obesidad infantil. Qué triste, qué vergonzoso. Y nuevamente regresamos a la educación, maestra, porque evidentemente si los adultos no sabemos cómo comer, pues cómo les vamos a enseñar, ¿no? A los niños, niñas cómo comer. Entonces, sí, tendremos nosotros que regresar como en las escuelas, en la primaria nos decía, ¿no? El plato del buen comer, verduritas, ¿no? Legumbres, proteínas, en cierto gramaje, ¿no? Para que efectivamente nosotros podamos transmitírselo a nuestros niños, niñas, adolescentes. Así es, exactamente. Y déjenme decirles, aquí tengo al maestro Oviedo, que fue con él con el que iniciamos estos jueves de Derecho Civil. Lo más importante de todo, para ya concluir, porque ya se nos está acabando el tiempo, los niños tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Y tendríamos que entender, ante todo, que tendríamos que estarlos cuidando. La violencia contra niños, niños y adolescentes es alarmante, supera los 34,000 casos, casi 370 desde 2010 en materia de violencia. El abuso sexual infantil, que también ya habíamos mencionado, maestra, y podríamos seguir con muchas cosas que tendríamos que pensar, pero hablando de violencia, qué triste es que los padres no se den cuenta de la importancia que reviste para el sano desarrollo de sus hijos el mantener esas relaciones personales y el contacto directo con ambos padres. Y por allí decimos, es que ejerce violencia vicaria, es que hay SAP, y llámenle triangulación, manipulación, como le quieran llamar, y estamos cuidando a la adulta, lo voy a decir así, y sé que voy a herir susceptibilidades, pero tenemos que levantar la voz, a la adulta o al adulto. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están nuestros niños? Ellos son los más violentados, ellos son los que más sufren con todo lo que hacemos los adultos. Tenemos que cesar cualquier tipo de violencia. Maestra Yadi, por favor. Híjole, pues igual que tú hace un momento decías, ya nos quedan 3 minutitos. A mí sí me gustaría cerrar porque creo que por ahí todavía nos faltaban muchísimas láminas. No, Esto, ya. maestra, es tema de muchísima, todavía charlas, ¿no? Reflexiones, consideraciones que hay que aplicar, ¿no? En esta igualdad sustantiva. Y a mí solamente me gustaría, pues, señalar que hay que reflexionar en estos temas, sí, y no hay que olvidar que los niños, niñas, adolescentes van a crecer indudablemente. Algunos pueden perdonar y olvidar y otros no.
Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Cómo manejamos, cómo nosotros nos relacionamos con nuestros niños, niñas y adolescentes para que a la vuelta de la esquina, pues no nos sorprenda cuál es la reacción de este grupo que ahorita estamos vulnerando pues constantemente y de una manera muy lastimosa, ¿no? Entonces, sí me parece que hay que seguir reflexionando, son temas de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorales, que pues en la investigación quizás sí podemos seguir, ¿porque no?, aportando y en la práctica muchísimo más. Entonces, pues me dio muchísimo gusto estar platicando contigo, maestra amada, tener a una gran presentadora, la licenciada Bárbara. Ya me está dando miedito, ¿eh? Licenciada, me va a quitar usted la chamba. Y por supuesto, tener la compañía del maestro Miguel Ángel Beltrán. Muchísimas gracias. Bárbara, ¿tenías una conclusión? Pues sí, primero agradecer las participaciones de ustedes, del licenciado Miguel Ángel Beltrán, de la doctora Yadira, de usted, una excelente exposición, desafortunadamente muy poco tiempo, pero sin embargo se tocaron muchos temas fuertes, importantes, la violación de los derechos humanos, la igualdad para la infancia, la discriminación, el adultocentrismo, los matrimonios infantiles, el derecho a la vivienda, a la vida, la violencia infantil, la falta de seguridad social, que ahí sí me gustaría subrayar. Tenemos gobernantes que se alzan el cuello diciendo: tenemos clínicas del Seguro Social, tenemos clínicas gratuitas, pero nunca nos han dicho: en esas clínicas no hay medicamentos, en esas clínicas faltan médicos, en esas clínicas no hay maquinaria. Esas clínicas, muchas de ellas, tienen ratas. Muchas de ellas llegan niños que no tienen una enfermedad que ahí mismo adquieren en los cuneros, en las salas. Entonces, sí nos falta mucha seguridad social, muchísima. He visto por experiencia gente que llega a pedir que se le mande con cierto especialista, porque ya están llevando incluso ellos de su propio peculio estudios, revisiones médicas, todo, y les dicen: ¿sabe qué? En esta clínica no tenemos esa especialidad. ¿Sabe qué? Acaba de renunciar el doctor por exceso de trabajo. La voy a mandar a otra, pero va a tener que hacer el mismo trámite. ¿Cuántos meses? ¿3? ¿4? Y a lo Y mejor esa el niño ya persona, se nos murió, ¿no? exactamente, Desgraciadamente, como exactamente. ya se murió ahora Y nuestro tiempo. sí, les agradezco muchísimo, una maravillosa exposición. Ojalá y pueda repetirse más veces. Estos temas para desarrollar son increíbles. Muchísimas gracias. Y Muchas gracias a gracias. todos por habernos prestado su atención. Gracias, Miguel Ángel Beltrán Lara. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hasta luego, gracias. Gracias Muchas por todo. gracias y nos vemos en la tarde, noche, ya en nuestro programa de Contrafirma, que también es un programa del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Y todo abril vamos a estar hablando de niños, niñas y adolescentes y vamos a tener por ahí a nuestras grandes maestras. Muchas gracias. Entonces, échenme la mano, por favor. Por favor. Si te echamos la mano, Miguel, ¿en qué? Estos que no hacen su trabajo. Santa madre, bueno, ya me voy antes de que Bye.